parches Dioxaflex? No. Le cuento, los parches Dioxaflex son una solución rápida, segura y efectiva para el tratamiento del dolor. Son los únicos con diclofenac-epolamina que garantizan una máxima absorción y acción directa sobre el foco del dolor. Mire. ¿Dolor en el codo? ¿La rodilla? ¿El tobillo? ¿La muñeca? Cortalo. Los parches Dioxaflex son los únicos con diclofenac-epolamina y se pueden fragmentar para colocarlos directo sobre el foco del dolor. ¿Te dolió? Se te fue. Dioxaflex parches, entonces. Si te dolió, se fue. Tenía una pregunta que responder y no era sobre este producto. Era sobre lo que planteaba... Las suspensiones de abogados sí. por la Corte. ¿Qué conocimiento es muy frecuente. Los motivos son muchos. Puede ser... Por ejemplo... Y puede ser por un prevaricato, puede ser por una falsificación de una firma, puede ser porque se le quedó con la plata al cliente y no hizo nada, puede ser por usar la profesión indebidamente. Y eso puede ser, a su vez, resultado de un expediente penal o puede ser el resultado de una denuncia ante la Corte de un proceso administrativo que determina que puede no ser delito, pero sí una falta grave del ejercicio, porque en este país quien tiene el poder sancionatorio en sus manos y controla el ejercicio profesional privado es la Suprema Corte, cuando en otros países son los colegios, ¿no? Bien. Tribuna, ¿querían seguir, José Luis? No, simplemente digo, porque también se planteó el tema, ¿no?, de cómo el partido había tratado, o políticamente se había tratado. Creo que obviamente desde el punto de vista político tuvo el acierto en el sentido de la acción rápida que se tomó. Sin embargo, también demuestra de que algunos apresuramientos en cuanto a la información jurídica con que se manejan muchas veces las tomas de decisiones llevan también a que no se generen los espacios de transparencia necesarios, sobre todo para la opinión pública. No voy a ahondar en más del tema que lo desconozco, pero sin duda también que la falsificación me parece que tiene de alguna manera, en la otra parte, en la falsificación más que nada de la firma de la colega, sin duda que ahí también tiene que haber encontrar un sentido, un motivo de la razón de ser del porqué de esa falsificación, que también me parece que hace un poco al tema y eventualmente al grado de culpabilidad o no. Me parece que es un tema muy interesante, además, para discutirlo desde el punto de vista o teorizar sobre él o académicamente, porque de alguna manera está involucrando a, si esa firma es falsa, en realidad, qué es lo que está falseando, ¿no?, de lo que surge del expediente. Porque ahí hay todo un tema de los contenidos que están en los escritos, y no, simplemente eso, que me generaba como una inquietud también de profundizar un poco en esas cuestiones. Bien, vale. Es verdad que este caso tal vez haya tenido más celeridad que otros, pero yo no me cuestiono eso en realidad, porque considero que debemos ser, no voy a hablar de la justicia, lo que es la opinión pública, lo que son los ciudadanos que dan su voto a cualquier partido político, deben ser totalmente críticos y exigir lo máximo de sus representantes. Entonces, yo no lo cuestiono desde el punto de vista, porque fue senadora se hizo más rápido. Creo que se debería haber trabajado con la seriedad que se trabajó, justamente porque es una representante y debe ser un referente para todos los ciudadanos. ¿No estás de acuerdo con eso, Fede? Porque tú planteas lo de la celeridad como con otro sentido, ¿no? Yo creo que hay un montón de casos que también merecen la misma celeridad, de un montón de madres, de padres que tampoco pueden ver a sus hijos y que todos los años terminan entregando los regalos frente a la plaza de la Suprema Corte de Justicia y que tampoco se sigue demorando y demorando y demorando. O sea que todos los casos, si el problema principal era el de la hija o el hijo que no pudo ver a su padre, hay un montón de casos más que lo vemos todos los años. O el problema principal es que era senadora, o que fue senadora. Yo creo que no que era senadora, sino que era senadora representante política, digamos. Y trans. ¿De verdad crees que eso fue, fue para peor o fue un elemento que, al contrario, puede estar generando un poco más de, despacio, con todo lo que le costó? Parte de la población genera esa
de alguna manera simpatía. Pero desde el primer momento en otra parte de la población, todo lo contrario. ¿Ustedes qué piensan Ahora sobre no hay que eso? olvidar que, como decía el doctor Fagundes, los antecedentes de este caso, que incluso su evolución procesal hacía pensar que una instancia de este tipo estaba cercana, estaban en conocimiento. Si estaban en conocimiento de la doctora Suárez, me imagino que también ella lo habrá puesto en conocimiento de quienes le ofrecieron el lugar ese tan preponderante en la lista del Senado, porque si no lo hizo, realmente es un tema mucho más delicado todavía. Me parece que en un caso así, en fin, una mínima advertencia hubiera correspondido. Pero Castillo declaró acá que ellos no sabían nada. Perfecto, yo tomo la palabra, pero quiero decir que no salió de la noche a la mañana. Quiero decir que ya venía un proceso y los tiempos no estaban determinados por el avance que ya tenía la causa anteriormente. Y con relación al estado público del tema y a la gran repercusión, es innegable que estaban dadas todas las condiciones para que el tema fuera de primera plana. O sea, nadie puede escandalizarse por el hecho de que hoy estemos dedicando una parte importante de este programa, como lo hicimos otras veces, y otro programa de televisión y otros medios de comunicación le estén dedicando al tema. O sea, es muy grave, es muy importante, es muy delicado que una situación de este tipo se procese por alguien que llega a ese nivel tan alto de representación política, sabiendo de antemano que tenía eso sobre sus espaldas. Entonces, ella además comprometió al partido político que la llevó a ese lugar. O sea, la situación es demasiado grande como para saltar por encima de pero ella los comentarios... diciendo o hay presunción de inocencia, o el partido no se gana nada, o se le murió el papá, o está mal de ánimo. Bueno, pero, o sea, no es así. Pero igualmente con Bascú podríamos decir lo mismo, ¿no? Con el caso Bascú podríamos decir no, peor, es lo mismo, peor. Cada uno puede decir lo que quiera de cualquier tema. Lo que voy es que este tema que hoy estamos analizando tiene todos los elementos, digamos, que justifican este estado de conmoción que vive el país todavía. Uno de los elementos que Pascale no menciona es que evidentemente hablamos de una persona que es trans. Claro. ¿Tá? Porque yo hace mucho tiempo que miro las redes sociales, observo las páginas. En una página de un canal tuvieron que cerrar los comentarios. ¿Tá? Decía abajo de la noticia, se han cerrado la posibilidad de comentarios porque eran agresivos. Eran agresivos. ¿Es porque la gente de los últimos 10 años cambió tanto? Lo dijiste tú hoy antes de empezar. Sí, o sea, yo no soy sociólogo, soy abogado, pero uno trabaja con gente, trabajás con gente, y vos ves cómo va cambiando la gente, llamale latinelización, llamale más egoísmo, llamale que hemos entrado en una sociedad de mercado absoluto, llamale que vale más consumir que estar con la familia, tener los teléfonos permanentemente en vez de dialogar. Todo eso va a cambiar y hay estudios que van a perjudicar inclusive hasta el lenguaje entre las personas. Vos ves cómo son los SMS o los mensajes. Ya no escriben, escriben con faltas. Pero Fagundes, Vamos a no irnos muy lejos. Todo ¿En eso... el medio era una persona discriminada? ¿Es una persona discriminada? Yo creo que ¿En no. facultad, que usted dice que la conocía desde ese momento? No, y eso que hace años. Yo, a ver, no estoy en la cabeza de Michel Suárez, pero la facultad yo no... Y no era la única. Había otros varones que decidieron transformarse e iban transformados a facultad y yo nunca vi, por lo menos adelante mío, nunca vi una burla, un empujón. Ella lo declaró en varias oportunidades que sintió muchísima discriminación en la facultad, inclusive no solo de compañeros, sino de profesores. Lo declaró ella antes de... Yo personalmente no lo percibí. Bien. Ahora, Antes de cerrar, ¿puedo plantear otro tema en torno a este caso que no sé si capaz soy la única que lo siente así, pero a mí lo que me deja muy preocupada al margen de el caso Michel es, pensando en los profesionales y pensando sobre todo en temas que son tan delicados como la violencia de género, el tema de los niños cuando los padres se separan y mantener los vínculos o no. ¿Hasta dónde hemos llegado si por convicción o por militancia o activismo en determinadas causas los profesionales terminan actuando de juez y parte, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, más allá ¿Cuán frecuente, cuánto lo está viendo usted eso? ¿Cuánto demora un juicio de este tipo si no hubiese sido Michel Suárez? ¿Penal? Sí.
Mientras la niña está en el medio y sigue creciendo, ya No, tiene pero 6 claro, años. eso es consecuencia de las acciones entre los padres y los juicios civiles, tenencia y eso que pueden demorar 2, 3 años. El tema penal, desde que empezó, está yendo. Lo único rápido que hubo fue la pericia, como bien decía él. Yo quiero agregar un dato que es importante. La pericia, si bien la pide el juzgado penal, la que estaba más interesada en el resultado era la Suprema Corte de Justicia, que tenía que resolver un recurso de revisión. La Suprema Corte de Justicia no pide cosas a los jueces, no se mete, a los jueces tampoco les gustaría, pero cuando la Suprema Corte de Justicia pide algo y le pone con carácter de grave y urgente, o como le haya puesto, no es que salen todos atrás porque es la Corte, es porque hay un interés importantísimo atrás. Y bueno... Pero que es por los derechos de la niña, no por Michelle Suárez. Claro, pero es por derechos de una niña que se ganan o se pierden a través de una estafa procesal. Claro, pero digo, la urgencia estaba por quién era la primera perjudicada. La urgencia era por esas dos circunstancias. Sí, por el sujeto que padecía todo esto y por cómo se había llegado a esa solución. Entonces eso también aceleró, pero en buena parte, o sea... No es algo de, no, bárbaro que lo aceleró. Sí, una pericia caligráfica puede demorar 6 meses. Tenemos que despedirlo, Faúndez, solo para... ¿Me despiden? No, simplemente, es seguro de paro, es un pato. A ver, para cerrar simplemente, esto que planteaba, ¿no? Hace instantes, ¿hasta dónde un profesional puede dejarse llevar por sus propias convicciones en causas, sobre todo que está tan polarizado hoy, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el feminismo, la violencia de género, los padres que tienen su propio movimiento, la alienación parental. ¿Hasta dónde empiezan a surgir? No digo que sea el caso de Michelle, no, porque además justo esa no fue su firma falsificada. Pero alguien la falsificó, ¿no? Capaz no fue un profesional, pero ¿hasta dónde le parece que los profesionales son capaces de ir o todavía se mantiene una línea y una ética que va más allá de cualquier convicción personal? El que usa un título de lo que sea para cometer delitos es un delincuente. Los que se equivocan en la vida no son delincuentes, pero tienen equivocaciones. Y los profesionales, vos salís de la facultad con conocimientos generales, pero la experiencia y el olfato te lo da la vida, el correr de los años, no te lo da la facultad, te lo da los golpes que te vas dando. Y hay dos máximas, una que me la enseñó el escribano Cayabé, que daba sucesiones, que dijo a una clase: ¿quién es el peor enemigo de un abogado? ¿El juez? ¿El fiscal? ¿La contraparte? No, dijo Cayabé. La ley. El cliente. A ver, y yo eso me quedó grabado acá. El cliente es el primero que te puede traicionar. Que te puede meter en un lío, que te puede mentir. Vos no le decís al cliente, dígame la verdad. Vos le decís al cliente qué problema tiene, bueno, denme los elementos y listo. Y la segunda, por lo menos en mi estudio, y yo se lo digo a los colegas, el cliente no tiene la razón. Porque también vienen los que ya te dicen qué artículo y qué usar y desde que él tuvo una vez. Si me equivoco yo. Pero salvo que mi cliente sea un abogado con el que podemos compartir un punto de vista, como me pasó con esta muchacha. Pero el cliente no tiene la razón. Doctor Faúndez, siempre es un placer tenerlo aquí en estudios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y seguiremos, obviamente, de cerca el caso de Michelle Suárez. Lo que vamos a observar con atención ahora es lo que pasó ayer, lo que pasó anoche. La ley para que puedan votar los uruguayos que viven en el extranjero en cualquier parte. Se generó algo bastante complicado, ¿no?, en la Cámara. Vamos a repasarlo. La Cámara de Diputados aprobó con los votos del Frente Amplio y de Unidad Popular
luego que la oposición, compuesta por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, se retirara de sala un proyecto de ley que, interpretando la Constitución, establece que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. También crea una comisión honoraria para que elabore un proyecto que instrumente el voto de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior. La oposición acusó al oficialismo de atropello institucional e intento de violar la Constitución al votar por mayoría simple una norma sobre sufragio. El Frente Amplio rechazó las acusaciones y fundamentó su apoyo a la ley, indicando que la misma no legisla sobre el voto en el exterior, sino que propone un procedimiento para legislar en el futuro sobre este tema. El proyecto pasó al Senado. Muy bien. Ahora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado para tratar este tema. Diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Insisten en dar la batalla a esto? Bueno, insistimos en cuidar la Constitución, en respetar la decisión de la soberanía popular. Pero la decisión de la soberanía popular remitía al voto epistolar, que no sería lo mismo. Sí, bueno, pero lo que estamos hablando ahora es del voto desde el exterior, y el voto epistolar es un modo, el voto consular es otro modo. Digamos, en definitiva, ¿es que opine gente que no vive en tu país? Yo creo que en definitiva es que para que ocurra esto, lo que debe haber es un pronunciamiento del cuerpo electoral en una instancia de reforma constitucional que establezca claramente que esto es posible, y para eso necesariamente tienen que votar los ciudadanos que inclusive se han expresado ya en otra ocasión sobre lo que es la emisión del voto desde el exterior. Me parece que eso es algo esencial. Yo diría al revés. Tú me dices, insisten en estar en contra. Y yo digo, insisten en un procedimiento inconstitucional, porque está muy claro que el Frente Amplio lo que quiere con esto, primero es el regalo de las fiestas para la militancia del voto desde el exterior, que es básicamente gente muy bien formada, muy bien preparada, que viene a Montevideo en general sobre fin del año y viene con su gran reivindicación, que es la bandera del voto. Hay otras que son muy importantes para mí en lo que respecta a la vinculación entre Uruguay y su diáspora, que no se han trabajado como se deben trabajar, razón por la cual además nosotros en la rendición de cuentas pasada logramos incluir, gracias al voto de todos los partidos de la oposición, de Gonzalo Mujica y de Asamblea Popular, una norma para crear en el ámbito de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, es verdad, me acuerdo, un consejo consultivo honorario de la emigración del Uruguay, para que lo puedan integrar delegados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y para que se pueda ver qué es lo que está ocurriendo en el vínculo oficial que hay entre el Estado uruguayo y la emigración. ¿Desde esa institución? No. Yo tengo la esperanza, tengo la esperanza porque el canciller, cuando abrió el congreso, digamos, o el encuentro de los consejos consultivos y asociaciones de uruguayos residentes en el exterior, ahora sobre principios de diciembre en la Cancillería, hizo mención a esa iniciativa, y seguramente eso esté dentro de lo que es la agenda de trabajo que tiene el Ministerio, que debe reglamentar la constitución de ese Consejo Honorario, y que yo creo que es un paso realmente políticamente mucho más importante que el debate sobre el voto o no, porque es un paso que va a provocar que los partidos políticos, aún los que pueden estar más retrasados en lo que es su diseño de visión de lo que es el vínculo entre los uruguayos del exterior y nuestro país, el Uruguay, van a tener posibilidad de acceder en mucha información, a mucho dato estadístico, y sobre todo a tomarle temperatura a ese mundo de uruguayos que hay en el exterior, algunos de los cuales están organizados, digamos, o institucionalizados, la menor cantidad. Realmente el vínculo con los consejos consultivos es un vínculo con pequeños grupos de uruguayos. Hay una diáspora muy importante que yo creo que tenemos que atenderla, primero entenderla y después atenderla. Bien. Y el tema del voto no necesariamente es el primer tema, para mí. Bien, pero vamos a debatir sobre el voto en este momento. Al margen del argumento que sostiene que es inconstitucional lo que se está haciendo, ¿no? O que no. Si la pregunta fuese concreta, de encontrarse los caminos, de plantearse una reforma, de que
¿Es válido que los uruguayos que no viven en Uruguay voten y elijan las autoridades que van a regir los destinos de quienes sí viven en Uruguay? ¿Es válido? Primero que nada, la Constitución uruguaya no dice nada de que las personas que viven en el exterior no puedan votar. Una persona que vive en Beijing Pero la pregunta es votar. a vos, ¿te parece válido? Sí, me parece válido, por supuesto. Y arranco diciendo que las personas que viven en el exterior pueden votar. Si son ciudadanos, pueden venir, como vienen miles y miles, a votar cada vez que hay una elección, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que tenemos que abrir el debate en ese sentido. No le podemos prohibir el voto, por lo tanto, tratemos de darle las formas más adecuadas para que puedan votar. Lo que planteas es que es discriminatorio, porque en realidad solo puede votar el que vive afuera y tiene plata porque viaja y vota. Porque además Uruguay es un país... Que hoy es lo que ocurre. Uruguay es el único país de Sudamérica que no tiene el voto ni epistolar, ni consular, ni nada. De hecho, en este panel tenemos a un ciudadano italiano que ha votado y hasta creo que fue candidato en Italia, ¿verdad? Que es Graziano Pascale, ¿no? Entonces, ahí nos parece bien. Y una cosa que quiero marcar, más allá de que estoy de acuerdo que esta ley a mí no me gusta. O sea, esta interpretación de la interpretación a mí no me gusta. Pero sí estoy de acuerdo en el voto del exterior. Estoy absolutamente de acuerdo. Y hay una cosa que se ha mostrado últimamente que me gusta, y es que el elenco político de todos los partidos ya no es un no rotundo. Ahora es un, bueno, vamos a conversarlo. Y creo que sobre ese vamos a conversarlo tenemos que juntarnos todos y sacarlo de alguna manera. Bien. Yo creo que el corazón del voto, la esencia del voto es la representación. Entonces, yo creo que sí, que por supuesto hay que estar abierto a considerar el tema, más allá de que haya habido un pronunciamiento plebiscitario. Obviamente todos los temas se pueden replantear, algunos plebiscitos o referéndum del pasado se pueden replantear. Yo creo que no hay que cerrarse a eso. Ahora, lo importante es desde el ángulo en que se aborda el tema. El eje, el corazón del voto es la representación. Yo voto a mi representante. Yo soy de La Valleja y voto al diputado de La Valleja. Soy de Rivera, voto al diputado de Rivera, enganchado con una serie de otros candidatos. Cuando se habilita y se hace la réplica exacta del sistema electoral a los uruguayos que viven en el exterior, ahí se desnaturaliza el voto. Se desnaturaliza. Y eso es lo que no puede ocurrir, porque perfectamente yo creo que se puede analizar el voto de los uruguayos en el exterior, pero atado indisolublemente a la representación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ellos tienen el derecho a elegir representantes de sus comunidades. Así como el artiguense, el salteño o el sanducero eligen diputados de su departamento, la comunidad de uruguayos que viven en Europa o en Estados Unidos tendría por qué negarse a que elijan su diputado, por ejemplo. Es una cosa que hay que estudiarla. Tal vez sean casos de personas que hace años que no tienen un vínculo con la comunidad. A eso voy. ¿Qué sentido tiene que alguien que hace 30 años que vive en Toronto decida con su voto el diputado de Rocha? ¿Cuántas personas viven en Montevideo, tienen la credencial en Maldonado y votan en Maldonado? Es absurdo. Pero se evitó el voto interdepartamental, o sea, hemos llegado a limitar que el que vive en Rocha, el ciudadano de Rocha, no puede votar en Rocha, en Montevideo, tiene que ir a Rocha, y ahora habilitamos al que vive en Toronto, elija al diputado de La Valleja. Toronto tiene su credencial que la sacó en La Valleja. Voy a redondear mi concepto, y después cada uno que diga lo que quiera. Yo expongo el mío con fundamento y con argumento. Y si llevamos el caso todavía a la elección departamental, mucho más absurdo resulta todavía. Porque si trasladamos exactamente como rige el sistema electoral a los uruguayos en el exterior, resulta que el intendente de Cerro Largo lo puede terminar decidiendo uno que vive en Copenhague hace 30 años. Es totalmente ridículo y además desnaturaliza el sentido de la democracia y de la representación. ¿No es ridículo? Uno que vive en Montevideo hace 30 años. O sea, pero está un poco más cerca, por lo menos. Claro, capaz que sí. Hay que rever un poco, me parece, en todo caso, todas las cuestiones. Y si la residencia es una cuestión que se va a tomar para decidir quién puede votar y quién no, bueno, habrá que replantear que no puede votar alguien que reside hace tantos años en determinado departamento, no puede ir a votar al suyo. Habrá que rever eso. Yo creo que acá los argumentos que se han tomado respecto a que los uruguayos en el exterior no pueden decidir sobre el futuro de quienes vivimos en Uruguay, ya han quedado rebatidos en el tiempo, ¿no? Una cuestión era, no están informados de lo que sucede. Hoy cualquiera que vive en el exterior está informado al mismo minuto que el que vive en cualquier rinconcito del país de lo que sucede. Internet y las demás tecnologías han hecho que eso sea muy factible. Y de hecho, mis experiencias hacen que la gente que está en el exterior tenga un mayor interés, en su gran mayoría, por lo que sucede en Uruguay, que algunos que viven
en nuestro propio país. Otro asunto es, se escuchaba por allí algún proyecto intermedio, bueno, que no puedan decidir sobre el tema del presupuesto, que puedan decidir sobre determinadas personas, estos representantes que podrían llegar a elegirse para estar aquí representando a la diáspora en Uruguay. Bueno, si no pueden elegir sobre el presupuesto, tampoco deberíamos permitir que envíen remesas, ¿no? Hay 130 millones de dólares anuales. Pero las remesas son para familias particulares. Son para, lo que la gente que se queja es de que decían en el presupuesto nacional, o sea, lo que sale del bolsillo de todos. ¿Te parece poco 130 millones de dólares al año para mejorar el nivel de vida de esas familias particulares que muchas veces los gobiernos de turno no pueden mejorar? A mí no me parece poco. Alfredo. La democracia uruguaya es tan perfecta que nosotros somos mejores que la mayoría de las democracias que existen en el mundo, que todas habilitan el voto de los extranjeros. Entonces, realmente somos una maravilla, somos el paradigma. Somos el único de verdad, ¿no? No sé si somos el único, pero somos uno de los pocos. seguro. Pero la mayoría de los países, las grandes democracias mundiales, habilitan el voto de la gente que viene extranjero. Occidental. Nosotros somos unos fenómenos y por tanto no vamos a habilitar. El tema de fondo, vamos a hablar claro, el tema de fondo es político. Hay una concepción, a mi criterio, equivocada en ambos, en el oficialismo y en la oposición, en darle tono ideológico a lo que está en el extranjero. La oposición piensa que son todos frente amplistas. Y los frente amplistas piensan que la mayoría son todos votos que nos van a hacer mantener el poder. Le están errando de acá a Copenhague, para citar la expresión de mi copanelista. A mí me parece que se habilite o no, me parece que sería un tema de justicia, sí, que se habilite. ¿Cuántos se creen que van a venir a votar? Yo te doy dos casos puntuales. Yo puedo votar en Suecia, tengo ciudadanía sueca, nunca voté en Suecia. Mi hermana hace 30 años que vive en el extranjero y no vota en Uruguay, puede votar y no vota. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los uruguayos que están no van a votar. Esa gente que viene en Navidad, son 500, Trobo. Los 500 esos que quieren hacer buena letra. Son los militantes que sí, pero, sí, muy bien, pero tendrán mucho ruido. Me refería al lobby. Sí, pero eso es lobby, pero no van a cambiar una Yo intención. no estaba hablando del fondo del asunto. O sea, yo francamente digo lo siguiente. Primero, a mí me gustaría hablar de anoche. O sea, a mí me gustaría hablar de la pretensión política del Frente Amplio de poner como sea este tema encima de la mesa, aún con una fórmula inconstitucional. Y al menos, si se discute si la fórmula es inconstitucional, por la presión de los hechos consumados, que creo que para una transformación tan importante como esta, no es el vehículo adecuado. O sea, que el tema más que el contenido es la forma. Entonces, cuando yo mencioné a los que vienen a Montevideo, exclusivamente mencioné al grupo que hace lobby, y los conozco, tengo buen diálogo con muchas de esas personas, que son gente muy bien formada y que creo que llegan legítimamente a su razonamiento, pero lo que digo es que este regalo de Navidad del Frente es precisamente a el grupo de gente que los presiona directamente para decirles ven que nos estamos moviendo, es muy probablemente también un cambio de figuritas con el tema de los cincuentones de la semana pasada, porque yo les puedo asegurar que la semana pasada, antes de que saliera esa ley, los principales voceros del Frente Amplio en la Cámara de Representantes, cuando les preguntábamos si este tema iba a ir al plenario, nos decían que de ningún modo, que no había ningún interés en que este tema saliera antes de fin de año. O sea, acá hay un trasfondo político, por eso tiene tan poco sustento la decisión que tomó anoche la Cámara de Representantes. Y no solamente tiene poco sustento porque lo que discutimos anoche no fue el fondo del asunto, sino si se necesitaban 2/3 de la Cámara para aprobar la ley, o no se necesitaban 2/3 de la Cámara para aprobar la ley. Notoriamente esta es una ley que tiene que ver con los temas electorales y la organización electoral. Y ese tipo de leyes, la Constitución, que es muy sabia, a pesar de que algunos la desprecian y la denigran y dicen que es una Constitución de los hacendados, de los ricos y de los que tienen patrimonio, como la señora Topolanqui o como el señor Mujica, lo cierto es que es una Constitución que nos reserva a los ciudadanos el derecho de poder ejercer libremente el derecho a sufragar en forma secreta por un gobernante en cualquiera de los escalafones que sea. Y digo esto ¿por qué? Porque usted que está bien informado y los panelistas que están bien informados y seguramente muchos de los televidentes saben que a partir de la Constitución del 17, de la que se están cumpliendo 100 años en estos años, que fue una Constitución democratizadora, que es el resultado a su vez de las luchas de la Revolución del 97 y del 4, que se consagra en la Constituyente del 16, en la que tiene mayoría el Partido Nacional, que era un partido de oposición, y la Constitución del 17 y las leyes del 25, que son las leyes que crean el Registro Cívico Nacional, lo que crean es una serie de componentes para darle
transparencia al ejercicio del voto. Y uno de esos elementos es que no se puedan aprobar leyes electorales por menos de 2/3 del Parlamento. ¿Pero por qué? Teníamos un sistema bipartidista en el cual un partido podía tener la mayoría simple y por tanto podía modificar las reglas electorales para ganar la próxima elección. Entonces, anoche nosotros dijimos, pero anoche lo que para se aprobó votar es una esta ley que cambia, no. Es apenas algo es un primer paso es para... una tomada de pelo porque las leyes son normas que obligan a los individuos a cumplir determinado tipo de conducta a partir de lo que establece la Constitución como competencia. O sea que acá ese argumento no corre. Es ley, punto. Pero es que el artículo 1 de la ley, que dice que interpreta la Constitución en una cosa que la Constitución es clara, ya por lo pronto lo invalida la propia redacción. Hacemos una pausa, ya volvemos. Yo tengo claro que esto se hizo con el propósito de avanzar en el tema y no legislar definitivamente. Bien, ya venimos. No tengas que elegir.